Hola, buenas tardes, maestra y compañera. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz. Hoy, 15 de junio, presentaremos el tema Funciones y arreglos. Materia Programación. Clave de materia 1U5. Presentadores: Aguilar Cruz Sebastián, Gutiérrez Díaz Jonathan, Valenzuela Carrasco Naidelen Scarlett, Sena Cruz Daniela y de León Flores María Fernanda. Asesor: Osorio Campos Virginia. Fecha de entrega: 15 de junio del 2022. Resumen. En el presente trabajo de investigación identificamos los conceptos de funciones y arreglos. Durante la definición de la clase se puede optar el uso de herramientas. Esta herramienta es la de C++, que desarrolla un papel importante interactivo con objetos de clase. Entre ellos tenemos arreglos de objetos, funciones y clases, miembros estáticos y sobrecarga de operadores. Las funciones nos dan muchas ventajas y nos permiten desarrollar de forma distinta, rápida y ordenada en nuestras aplicaciones. A lo que se le llama arreglo es una colección de objetos. Tiene una longitud y definición. Esto nos puede cambiar el flujo del programa, o sea, el trayecto del programa. Esto puede sonar al límite del trabajo, pero no lo es así. Se obtiene un mejor desempeño con cualquier otra colección, usando el lenguaje que podemos crear, recorrer y manipular los arreglos de cualquier tipo de objeto. Por tal motivo, el informe dará una breve explicación sobre los conceptos y sobre algunos ejemplos. Introducción. En este proyecto de investigación responde a la asignatura de programación. Primer semestre de la carrera Ingeniería Química Tecnológico de Veracruz. El tema que se aborda es funciones y arreglos. En el presente trabajo se contempla los siguientes apartados: objetivos, hipótesis, marcos teóricos, anexos en donde se ubica o programa aplicando concepto de funciones y arreglos, y ejercicios propuestos. Es importante utilizar la creación de diferentes tipos de estructuras y datos característicos en funciones, ya sea en C++, permitiendo liberar un programador y restringirse al uso de tipos de diferentes lenguajes. La estructura ya depende mucho. Es muy independiente al lenguaje que se utilice. Está compuesto por secuencias, sentencias, que son líneas de código, que van operando sobre la información contenida, ya sea datos o en campos de variables. El objetivo educacional que nos permite la materia. Utilizar funciones definidas por el usuario para optimizar el código de programación. Utilizar la creación de nuevos tipos de datos es una característica importante y potente de C++, permitiendo liberar un programador de restringirse al uso de tipos ofrecidos por lenguaje. Este sería nuestro objetivo en esta materia. Las actividades de aprendizaje en este trabajo. Realizar una investigación sobre el funcionamiento y aplicaciones de las funciones y de los arreglos unidimensionales y multidimensionales. Elaborar el programa que se utilice de funciones de pase por referencia y pase de valor.
Realizar un programa aplicando los conceptos de funciones y arreglos del ejercicio propuesto para cada equipo. Elaborar un video tutorial explicando la estructura de las funciones, los arreglos y los ejercicios. Esto es lo que estamos presentando. Marco teórico. Funciones, definición de funciones y procedimiento. En un programa ya tenemos funciones. Se necesita seguir unas secuencias del programa para dar un valor de manera independiente al resto. Una función se compone de 3 componentes importantes. Ya son los parámetros, que son valores que reciben la función como entrada. El código de función, que son las operaciones que hacen la función. El resultado o el valor de retorno, que es el valor final que se entrega a la función. Una función es un mini programa. Sus 3 componentes son análogos a la entrada de proceso y salida del programa. Un ejemplo de la factorial: el parámetro es el entero al que queremos calcular. La factorial es el código, es el ciclo que se multiplica y es el resultado del valor calculado. Viene un pequeño ejemplo de cómo está compuesto. El algoritmo o programa invoca funciones, ya sea el nombre en esta última expresión, seguida de una lista de argumentos que deben coincidir en cantidades de tipos. Declaración de funciones en pseudocódigo, sintaxis, función de nombre, fun, lista de parámetros, tipo, declaración locales, hacer, cuerpo ejecutable de la función, nombre, valor de la función, fin, hacer y fin de la función. Descripción de cada tipo de ejemplo. Nombre. El nombre es el que indica la función. Lista de parámetros es la lista formal. Esta lista no puede ser vacía, siempre tiene que estar correcta. Tipo es el tipo de resultado que se vuelve la función. 1. Es el cuerpo de la función. Debe existir una sentencia que asigne el valor explícitamente al nombre de la función. Para las acciones descritas de subprograma funciones, ya sean ejecutables, se necesita que éste sea invocado desde el programa principal o desde otro subprograma, a fin de proporcionar los argumentos de entrada necesarios para realizar esta acción. Procedimientos. Un procedimiento debe ser declarado obligatoriamente, ya que el subprograma se ejecuta de una tarea determinada. Está compuesto por un conjunto de sentencias en el que se les asigna un nombre o un identificador. Su tarea se ejecuta siempre y cuando encuentre el nombre que se le asignó a dicho procedimiento. Puede recibir valores de 0 a más valores del programa principal, que lo llama y lo activa. Devolver 0 más valores a dicho programa llamado. Todo procedimiento, al igual que un programa ya que llamamos principal, consta de una cabecera que proporciona su nombre y sus parámetros o datos. Esto es decir, es una sección de declaraciones locales y el cuerpo de la sentencia que se ejecutan en el programa. Las ventajas más destacables de usar este procedimiento ya es facilitar el diseño, que nos facilita más rápido hacerlo,
Se puede ejecutar de una vez un programa como solo llamar las veces que así se desee. Con esto se ahorra mucho tiempo de programación. El mismo procedimiento se puede usar en distintos programas. Se usa y se facilita división de tareas entre los programadores de un equipo. Se puede probar individualmente incorporar las librerías o bibliotecas. Bueno, a mí me toca explicar uso de funciones y procedimientos con parámetros. Las funciones pueden regresar información y esta información puede ser cadena, entero, flotante o cualquier otro tipo. En la sección de tipo tenemos que indicar precisamente la clase de información que regresa. Si la función no regresa ningún valor, entonces tenemos que indicar a su tipo como void. El nombre también es utilizado para invocar o ejecutar a la función. Las funciones pueden necesitar de datos o información para poder trabajar. Nosotros le damos esta información por medio de sus parámetros. Si la función no necesita usar a los parámetros, entonces simplemente podemos dejar los paréntesis vacíos. El código de la función se sitúa dentro de un bloque de código. Los modificadores cambian la forma como trabaja la función. Este modificador nos permite usar a la función sin tener que declarar un objeto de la clase que pertenece. Tenemos 4 tipos básicos de funciones. 1. Funciones que ejecutan código. 2. Funciones que regresan el valor. 3. Funciones que reciben valores. Y 4. Funciones que reciben parámetros y regresan un valor. Existen 2 tipos de paso de parámetros. La referencia son las que apuntan a una localidad de memoria. Lo da a la capacidad de crear o modificar los datos. Y el valor solo copia el contenido para ser utilizado dentro del programa. Hay una función especial definida. Esta función se llama main y es el punto de entrada o inicio de ejecución del programa. Y aquí un cuadro de la programación. Ya existen funciones estándar como son las siguientes. Paso de parámetros. Existen diferentes métodos para el paso de parámetros de su programa. Pueden ser clasificados como las de entradas, salidas y entradas-salidas. Las de entrada proporcionan valores desde el programa. Las de salidas proporcionan los resultados del subprograma. Y las de entradas y salidas son las de solo parámetros. Se utiliza para mandar argumentos a un programa y para devolver resultados. Los métodos más empleados para realizar el paso de parámetros son paso por valor, paso por referencia o dirección, paso por nombre y paso por resultado. Paso por valor. Son los parámetros unidireccionales. Paso por referencia. Son los parámetros que están precedidos por la palabra reservada ref. Indica que solo reciben valor en el subprograma o bien proporciona valor al subprograma. Funciones definidas por el usuario. Una función es un grupo de instrucciones con un objetivo particular que se ejecuta al ser llamada desde otra función o procedimiento. Pueden recibir datos desde afuera al ser llamadas. Funciones se declaran asociadas a un tipo de valor. Si la función no devuelve ningún valor, entonces se colocará delante de la palabra void, que significa función vacía. Su sintaxis es tipo nombre de función. Instrucciones. Nombre de función son las que devuelven un valor. Siempre debe tener la instrucción return. Nombres de funciones. En el caso de las clases, los nombres deben utilizar la convención AdWords.
Generalmente los nombres de las funciones deben de ser en minúsculas, con las palabras separadas por un guión bajo. El paso de parámetros por valor consiste en copiar el contenido de la variable. Paso por referencia. El paso de parámetros por referencia consiste en proporcionar la subrutina a la que se le requiere pasar el argumento la dirección de la memoria del dato. El paso de la dirección de memoria debe ser transparente al programador. Los lenguajes que se permiten tratar con direcciones de la memoria, como C, permiten simular el paso de argumentos por referencia sin disponer realmente de esta característica. Diferencia entre procedimientos y funciones. Una función devuelve el valor y un procedimiento simplemente ejecuta comandos. La función del nombre proviene de las matemáticas. Se utiliza para calcular un valor basado en la entrada. Un procedimiento es un conjunto de comandos que se puede ejecutar en una orden. Ahí podemos ver las diferencias entre un procedimiento y entre las funciones. Sintaxis en C++. Similarmente, la sintaxis en este ámbito tiene que ver con el orden de los términos e instrucciones que permiten la correcta ejecución del programa informático cuando son alimentados al sistema. En este sentido, los errores de sintaxis también se producen y también sabotean la comprensión del mensaje, o, en este caso, de las instrucciones, impidiendo así que se lleven a cabo y el software se ejecute como debería. Funciones. En esta parte tenemos la estructura de cómo se programan o se da el nombre de las funciones. Primero tenemos tipo de función, después nombre de función, tipo y nombre de argumentos, y después tenemos el bloque de sentencias. En tipo de función tenemos que pueden ser cualquier tipo de los que conocemos. El valor devuelto por la función será del tipo por defecto. Es decir, si no indicamos el tipo de la función, devolverá un valor de tipo entero, int. Si no queremos que retorne ningún valor, debemos indicar vacío, void. El nombre de función es el nombre que le daremos a la función. Tipo y nombre de argumentos son los parámetros que recibe la función. Los argumentos de una función no son más que variables locales que reciben un valor. Este valor se lo enviamos al hacer la llamada a la función. Pueden existir funciones que no reciban argumentos. Bloqueo de sentencias es el conjunto de sentencias que serán ejecutadas cuando se realice la llamada a la función. Las funciones pueden ser llamadas desde la función main o desde otras funciones. Nunca se debe de llamar a la función main desde otro lugar del programa. Por último, recalcar que los argumentos de la unión y sus variables locales se destruirán al finalizar la ejecución de la misma. Procedimientos. Tenemos que los procedimientos almacenados y las rutinas se crean con comandos para crear y proceder a crear una función. Una rutina es un procedimiento o una función. Un procedimiento se invoca usando el comando call y puede pasar valores usando variables de salida. Una función puede llamarse desde dentro de un comando, como cualquier otra función. Esto es invocando el nombre de la función y puede retornar un valor escalar. Las rutinas almacenadas pueden llamar otras rutinas almacenadas. El comando use dentro del procedimiento almacenados no se permite. Puede calificar los nombres de la rutina con el nombre de base de datos. Esto puede usarse para referirse a una rutina que no esté en la base de datos actual. Cuando se borra una base de datos, todos los procedimientos almacenados asociados con ella también se borrarán. El conjunto de resultados de estas consultas se enviarán directamente al cliente.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Me llamo Jonathan Gutiérrez Díaz y les hablaré sobre el siguiente tema, que es arreglos. Y bueno, pues les voy a compartir mi pantalla y el tema se llama arreglos. Y bueno, ¿qué son arreglos? Los arreglos en C++, llamados arreglos a una colección de objetos, dicha colección tiene la longitud definida y esta no puede cambiar con el flujo del programa. Esto podrá sonar limitante, pero al trabajar con arreglos se obtiene un mejor desempeño que cualquier otra colección. Se caracterizan por almacenar los elementos en posición contiguas de memoria. Tienen un mismo nombre de variable que representa a todos los elementos. Para la referencia a estos elementos es necesario utilizar un índice que especifica el lugar que ocupa cada elemento dentro del archivo. Seguimos con el siguiente arreglo, que es el arreglos unidimensionales, vectores. Bueno, ¿qué son los arreglos unidimensionales? Es un arreglo de n elementos organizados en una dimensión donde n recibe el nombre de longitud o tamaño del vector. Para hacer referencia a un elemento de vector, se usa el nombre del mismo vector, seguido de un índice, del índice, el cual indica una posición en particular del vector. Y aquí tenemos un ejemplo. Hacer para i, que es igual a i a 10, leer vec concentración L, fin, menos para mientras i es igual o es menor que o igual a 10, leer vector concentrado i, donde vector es el nombre del arreglo y x es el número de datos que contribuye el arreglo. Aquí tenemos una representación gráfica de un vector, donde aquí tenemos que el vector está concentrado a 7, termina a 1, y el otro vector es de 9 a 21. Pues bueno, en el siguiente arreglo es el arreglo multidimensional, matrices, que son los arreglos multidimensionales matrices. Es un arreglo de m por n elementos organizados en dos dimensiones donde m es el número de filas o renglones y n es el número de columnas. Para representar una matriz se necesitan un nombre de matriz y se necesita un nombre acompañado de dos índices. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, donde pues aquí podemos ver lo que viene siendo un arreglo de matrices. Esto significa que por renglones hay que hacer que para R es igual a L a 5. Es lo mismo que hacer para C es igual a 1 a 5. Para hacer el llenado de una matriz se debe usar dos variables para los índices y se utilizan dos ciclos uno para los renglones y el otro para las columnas. Y aquí tenemos un ejemplo, una representación gráfica donde aquí nos muestran cuáles son las columnas y cuáles son las filas de renglones. Donde pues bueno, a continuación tenemos lo que viene siendo sintaxis en C++.
arreglos unidimensionales y multidimensionales. En los arreglos unidimensionales son muy utilizados cuando queremos manejar una gran cantidad de datos de manera ordenada. Por ejemplo, en bases de datos, supongamos que queremos tener una base de datos de 100 alumnos donde guardaremos sus edades. Sin duda es mucho más fácil manejar un solo vector con capacidad de 100 datos a tener 100 variables donde guardemos cada dato de edad. Este es un ejemplo de cómo se utilizan los arreglos unidimensionales. Bueno, en el siguiente sintaxis, que sería arreglo unidimensional, vectores, es una serie de datos de un mismo tipo que se almacenan en forma de lista. Cada dato almacenado en el vector tiene una posición que nos sirve para acceder al valor del dato. Esta posición está representada por un índice. Por ejemplo, tenemos un vector de 3 valores enteros, 5, 10 y 15, que se representan de la siguiente manera. Y aquí podemos ver, observar que tenemos este ejemplo donde nos dice que vector 0 es igual a 5, donde el vector 1 es igual a 10 y el vector 2 es igual a 15. Entonces aquí en la columna de arriba, en la fila de arriba, nos dicen las posiciones y en la siguiente fila nos dicen los elementos. Y pues bueno, ¿cómo declaramos un vector? Los vectores se declaran como cualquier variable normal. Usualmente al inicio del programa. Para declarar un vector se necesitan 3 elementos. El primer elemento va a ser el tipo de dato, refiriéndonos a si los datos que almacenará son reales, de carácter, etc. Y pues aquí tenemos nuestros tipos de datos que podrían ser int, que significa que es un entero, y el float, que es un real, y el char, que es un carácter de letras. Bueno, el segundo elemento viene siendo nombre, un identificador con el que podamos señalar el vector. Entonces nos va a decir que el segundo elemento le podemos poner un nombre donde se nos haga más accesible identificar qué vector es, ¿no? El tercer elemento sería tamaño, la cantidad de casillas o datos que almacenará. Entonces aquí nos está diciendo que el tercer elemento nos está diciendo cuántas casillas o qué cantidad va a ocupar para almacenar la información. Y pues bueno, compañeros, de mi parte sería todo sobre el tema de los arreglos. Fue un gusto comentarles y explicarles esta breve información. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda de León Flores y yo lo que les voy a explicar va a ser el ejercicio número 6 de lo que es de los ejercicios que nos encargó y va a ser realizado en la página online GDB. Ya que nosotros tengamos nuestra página abierta, iniciamos esto, lo que nos va a representar van a ser las notas. Entonces voy a poner que es el ejercicio 6 y después como base o como algo normal para nuestros programas en C++, nosotros vamos a incluir lo que es la librería IOStream acompañado con el using namespace std. Después del itmy, 2 paréntesis, ya de ahí abrimos nuestras llaves. Y ya de ahí comenzamos a declarar nuestras variables. Antes de esto, pues voy a explicar lo que consiste el ejercicio o lo que va a consistir el programa. El programa va a requerir nos va a pedir al usuario que ingrese una cierta cantidad de precios. Estas cantidades de precios se van a dividir, ya sea mayor
o menor que 400. Si son mayores que 400, se van a almacenar en alguna parte, y si son menores de 400, se van a almacenar y van a ser contados. Contados más no sumados. ¿Y esto a qué nos referimos? Que si nosotros tenemos 4 artículos mayores de 400, el resultado que nos va a dar va a ser 4, no la suma de la cantidad de precio. No sé si me di a explicar. De ahí, como nosotros vamos a ocupar lo que son precios, existen precios con punto decimal. Entonces, nosotros vamos a ocupar lo que son números reales. Y para números reales se ocupa el float. Vamos a poner como variable lo que es el precio. Y lo vamos a poner es igual a 0. Y ahora, como vamos a hacer la suma de los artículos, no de la cantidad de lo que vale el artículo, sino de cuántos artículos valen mayor o menor que 400, es un número entero. Entonces, ocuparemos int, que eso es para declarar en números enteros. Entonces, ponemos int, mis variables se van a llevar menor de 200 es igual a 0 y mayor 400 es igual a 0. Y ocupamos lo que es el punto y coma para cerrar. Ahora, ya vamos a ocupar lo que es el cout. El cout nos sirve para mandar a pantalla al usuario lo que nosotros queremos, o lo que le vamos a pedir o lo que nosotros le queremos mostrar. Ahora, como no existen precios negativos, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando el programa lea un número negativo, el programa va a detenerse, no va a hacer nada. Entonces, cuando nosotros querramos terminar el programa, vamos a poner una nota que va a ser para salir, ingrese un precio en negativo. Ya que nosotros ingresamos un precio negativo, el programa va a parar. Y a continuación les vamos a explicar el por qué. Ingresamos un salto de línea que es diagonal invertida N, y ya de ahí ahora sí ponemos ingrese el precio. A continuación, vamos a leer el precio con el CIN y leemos la variable precio. Ahora vamos a ocupar lo que es el while. Este es el tema principal de nuestra exposición, el while. El while ya fue explicado por mis compañeros. De todas formas, pues aquí vamos a ponerlo en práctica. El while se ocupan paréntesis y dentro del paréntesis va a ir lo que es la condición. Entonces, la condición que vamos a utilizar va a ser si precio es mayor o igual que 0, porque no es ningún precio negativo, va a ser lo siguiente. De ahí de que sea lo siguiente, abrimos una llave. Y vamos a ocupar otras condiciones que va a ser if y else. Entonces, si nosotros agarramos if, vamos a poner la condición de que si precio es menor o igual que 400, va a ser lo siguiente. Volvemos a abrir llaves. Por cada llave que se abre, tiene que haber una llave que se cierra. Eso es muy importante. Entonces ya abrimos nuestra llave y entonces ponemos la variable menor de 200 más. Esto que es lo de más es que va a ir almacenando, va a ir contando. ¿Qué va a ir contando? Va a ir contando lo que es, si ejemplo nosotros ponemos un precio menor o igual que 400, va a decir, aquí va un artículo que vale eso. Si nosotros ponemos otro, aquí va otro artículo y ahí va a decir, son 2 artículos que valen menos de 400. Esto es lo que nos va a dar el más. Cerramos nuestra llave y de ahí abrimos else. Este es pues mayor que 400. Nosotros vamos a abrir nuestra llave, ponemos la variable mayor 400
igual para que se almacene 2 signos de más, punto y coma, y se cierra llave. Después de esto, se podría decir que ya tenemos lo que es lo principal. Después ponemos out. Le vamos a volver a pedir al programita. Crece el precio. Esto va a salir cada vez que nosotros sigamos ingresando un número positivo. Y va a seguir saliendo hasta que nosotros pongamos un número en negativo. Y ese programita se va a parar. Entonces ponemos sein. De ahí cerramos nuestro while. Coincide en lo que es nuestras llaves. De ahí al final vamos a poner, ya cuando el usuario ingrese un número negativo, ya de ahí vamos a poner lo que es, se puede decir, nuestro resultado. Entonces vamos a poner para que le salga al usuario, out, número de compras entre 200 y 400. Leemos lo que, y ponemos la variable menor 200. Menor 200. Yo lo que voy a hacer es copiar y pegar. Número de compras menor de 400 ya que cambiamos la variable por mayor 400. Y eso es lo que nos va a salir como resultado del programa. Ponemos el return 0. Punto y coma. Y ya de ahí cerramos nuestra última llave. Y hasta aquí ya terminamos el programa. Revisamos que nuestra librería esté en C++ y pasamos a ejecutar. No tenemos ningún inconveniente en cuanto a los precios y ahora sí vamos a ingresar una cierta cantidad de precios. La primera que vamos a ingresar va a ser 450.5, de ahí 350, de ahí 505, de ahí 1501, 223, 179.5, y si se dan cuenta, todos los números o todos los artículos de precio, todos los artículos están en precio negativo, digo positivo. Entonces el programa sigue pidiendo y pidiendo más y más precios. Ponemos 250.5 y ahora como ya se nos acabó pues nuestra lista de artículos, ponemos un número negativo que va a ser -1. Y entonces ya de aquí nos da el resultado. El número de compras entre 200 y 400 es de 3. El número de compras mayor de 400 es de 4. Y aquí tenemos pues la evidencia de que esto es cierto. Entonces para eso sirve el while. Si el while nos dice que si el precio es mayor o igual que 0, va a ser esto. Ya que nosotros ingresemos un número negativo, no se va a cumplir esta condición y entonces ya de ahí va a ser un salto de todo esto, va a ser el salto y ya de ahí nos va a dar el resultado. Entonces es todo de mi parte.